¿Qué tal? Muy buenos días o la hora que nos aprecian esta presentación. Mi nombre es Benito Juárez Punchuk, estudiante de la carrera de licenciatura en Derecho. Actualmente estamos cursando la materia de Derechos Humanos y Garantías de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. El tema central se trata sobre los derechos humanos con las garantías judiciales establecidas como derechos humanos, que va desde el artículo 14 hasta el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La actividad se trata de la elaboración de un material audiovisual sobre el análisis de un artículo relacionado con los derechos humanos establecidos en la Constitución que protegen las garantías judiciales. Artículo a exponer. Nosotros vamos a enfocarnos al artículo 20 de la Constitución, que establece que el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A través de esto podemos determinar diferentes secciones dentro de la presentación, como hablar sobre el debido proceso como una garantía judicial, el artículo 20 como lo establece en la Constitución, así como los principios generales que establece y los principios rectores establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, hablar sobre los derechos del imputado y de la víctima, y como conclusión tendremos una reflexión final sobre el artículo 20 a través de las garantías judiciales. Debemos entender que el debido proceso es una garantía procesal que no solamente se presenta en materia penal, sino que de igual manera se ve diferentes ramas del derecho, como una especialidad en materia civil, administrativo, mercantil o laboral. Cuando escuchemos hablar sobre el debido proceso, debemos imaginarnos que es un conjunto de formalidades que se sigue para impartir justicia, siempre y cuando esté establecido en la ley. Esto tiene como por objeto asegurar y defender derechos de una persona. En caso de materia de penal, podemos poner un ejemplo, que aquella persona que ha sido dañado o se le ha violado un derecho por otra parte, entonces tiene el derecho de exigir la reparación del daño. Asimismo, la persona que es acusada tiene igual el derecho de defenderse, así como por ejemplo si hablamos del caso de un homicidio y a una persona se le está culpando, tiene el derecho de defenderse en dado caso que pues él no sea el autor. Ahora bien, analizaremos el artículo 20 constitucional, que establece que el proceso penal será acusatorio y oral, y asimismo se regirán por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. De igual manera, a través de sus incisos de este mismo artículo 20, establece los principios generales, así como los derechos de la persona imputada y como de la víctima. Principios generales del artículo 20 constitucional. En su fracción 1 establece que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, es decir, se debe llegar con la verdad. Asimismo, busca proteger al inocente cuando sus derechos han sido violados. En dado caso que así lo sea, se procura de que el culpable no quede impune y repare los daños a la víctima. Asimismo, en su fracción 2 establece que todas las audiencias que se deben desarrollar a través de presencia de un juez. El juez no puede delegar a alguna persona como auxiliar o algún representante para determinar la situación jurídica de cada participante. Hablamos de lo que es la víctima o el ofendido o la persona que se le está imputando el delito. En la fracción 3 se establece que para efectos de la sentencia solo se considerarán como prueba aquellas que han sido desahogadas en la audiencia de juicio. Sin embargo, existen excepciones para determinar pruebas anticipadas, pues en ambos casos se debe determinar la razón. En este caso puede ser que algún testigo se vaya a vivir al extranjero o que la persona que vaya a testiguar se le haya amenazado de muerte, o sin embargo quizás pudiera ser por cuestiones de salud mental o por cuestiones de alguna incapacidad física que pudiera ahora sí no estar presente en su momento. Asimismo, en la fracción 4 nos dice que el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido el caso previamente.
Asimismo, establece que la presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrolla de manera pública, contradictoria y oral. Principios rectores establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos principios, si bien es cierto que se encuentran fundamentados en el artículo 20 constitucional, aparecen de la misma forma para definirlos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el artículo 4 nos habla de las características y principios como son la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad y la inmediación. En el artículo 5 nos empieza a definir sobre el principio de publicidad, que dice que las audiencias serán públicas con el fin de que a ellas accedan no solamente las partes que intervienen en el procedimiento, sino que también público en general, con las expresiones previstas en este código. Es decir, que este principio de publicidad da ahora la facilidad de que cualquier persona ajena al caso pueda entrar en la sala, tomar un asiento, escuchar la situación jurídica de lo que está pasando, ¿no? Entonces, asimismo, existen excepciones donde no es pública, se restringe por cuestiones de que un testigo sea menor de edad o que quizás haya menores de edad como víctimas de violación o secuestro. Asimismo, se puede decir que cuando se cierra la sala siempre va a existir el sistema de grabación que pues es la que va a dejar como evidencia de lo que se está sucediendo, lo que está ocurriendo dentro de lo que es la sala. Artículo 6. Principios de contradicción. Establece que las partes podrán conocer, contravenir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. Lo que determina aquí que cada quien, por ejemplo, como Ministerio Público Fiscal o la parte defensora, tienen el derecho de confrontar lo que se le está alegando. El que tiene derecho a confrontar debe demostrarlo mediante argumentos y medios de prueba que determinen como evidencia el hecho ocurrido. No obstante de mencionar que en el artículo 7 nos determina el principio de continuidad. Este principio de continuidad establece que debe haber un inicio y un final dentro del juicio, es decir, que debe ser continuo, sucesivo y secuencial. Sin embargo, existen sus excepciones donde no están previstas, como por ejemplo el juez se puede enfermar y se puede posponer una audiencia oral, o como lo que se está ocurriendo actualmente en este momento. Actualmente se tiene suspendido los juicios por cuestiones de la pandemia, ¿no? Es un claro ejemplo de que existe una interrupción dentro de lo que es el procedimiento de este principio. Artículo 8. Principios de concentración. Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos de este código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento, de tal forma que el principio de concentración busca que en una misma audiencia se pueden producir el mayor número de actos procesales, ya sea un control de detención o una vinculación de proceso. Asimismo, se pretende que el juez conserve en la memoria las actualizaciones realizadas y tenga una visión más global y no fraccionada del proceso. En el artículo 9 nos habla del principio de inmediación, que habla que toda audiencia se desarrolla íntegramente de presencia de un órgano jurisdiccional. En este caso hablamos de un juez de control, un tribunal de enjuiciamiento o un juez de ejecución. Asimismo, las partes que deben intervenir en la misma, hablamos la víctima, el ofendido o del imputado. Derechos del imputado. Esto lo podemos encontrar previstos en el inciso B del artículo 20 constitucional que estamos analizando, y que en su fracción 1 establece que el imputado tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez de causa. No obstante, igual tiene derecho en la fracción 2 que establece a declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le hará saber el motivo de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Asimismo, queda prohibido y será sancionada por la ley penal todo incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Fracción 3. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez,
los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. Asimismo, en la fracción 4 tiene derecho a que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndole el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que señala esta ley. Derechos de la víctima u ofendido. Estos se encuentran fundamentados en el inciso C del artículo 20 constitucional que estamos analizando. En la fracción 1 establece que tiene derecho a recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. En la fracción 2 establece que debe coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que le cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahogue las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Fracción 3. Tiene derecho a recibir desde la comisión de delito atención médica y psicológica de urgencia. Fracción 4. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima ofendido lo pueda solicitar directamente y el juzgador no podrá absolver el sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. Como reflexión final, podemos decir que el sistema penal acusatorio está regulado por los 5 principios rectores: publicidad, contradicción, continuidad, concentración e inmediación. Estos se encuentran fundamentados en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por ello que es sumamente importante la aplicación de estos principios por parte de las autoridades judiciales, pues esto nos da como resultado un debido proceso al momento de impartir justicia, de tal forma que se protejan los derechos humanos consagrados en la Constitución. En este caso, se trata de la garantía judicial.